Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. Iniciamos. El eco de un linaje olvidado. La noche descendía lentamente sobre Serenno como un manto de terciopelo oscuro, bordado con estrellas lejanas. Las montañas negras que rodeaban las antiguas fortalezas de piedra parecían gigantes dormidos, observando en silencio el paso de los siglos. Los vientos fríos recorrían los jardines elevados del Palacio Serenno, moviendo apenas las hojas plateadas de los árboles ancestrales. Sus ojos pintados parecían seguir al joven Dooku mientras avanzaba por los interminables pasillos de mármol. El niño sentía el peso de aquellas miradas, incluso antes de comprender qué significaba realmente la palabra linaje. Desde muy pequeño entendió que Serenno era un lugar construido sobre memorias. Memorias de poder, memorias de gloria, memorias de familias nobles que alguna vez gobernaron sistemas enteros, mientras la galaxia aún aprendía a organizarse bajo una república creciente. Pero también era un mundo construido sobre silencios. Los sirvientes apenas hablaban cuando él pasaba. Los consejeros inclinaban la cabeza con una mezcla de respeto y temor. Incluso su propio padre parecía observarlo como si el niño perteneciera más al futuro que a su propia sangre. Porque Dooku no era como los demás. Había algo extraño en él, algo que las viejas mujeres del castillo susurraban durante las noches, mientras las chimeneas crepitaban. Decían que el niño podía sentir las tormentas antes de que llegaran, que sabía cuando alguien mentía incluso sin escuchar sus palabras, que las velas temblaban cuando se enfadaba, y a veces, solo a veces, los objetos se movían cerca de él sin que nadie los tocara. La primera vez que ocurrió, Dooku tenía apenas 5 años. Se encontraba sentado en la gigantesca biblioteca familiar, rodeado por estanterías tan altas que parecían perderse en sombras interminables. Afuera llovía con fuerza sobre las montañas de Serenno. El sonido de la tormenta golpeaba los vitrales como tambores lejanos. El niño observaba un antiguo mapa galáctico extendido sobre una mesa de madera negra. Miles de sistemas, miles de rutas estelares, miles de mundos. Era demasiado vasto, demasiado inmenso. Y sin embargo, incluso a esa edad, Dooku ya sentía que algo no encajaba en aquel orden galáctico. La República une a todos los pueblos civilizados, había dicho uno de sus tutores esa mañana. Pero el niño había leído suficiente historia para saber que aquello no era completamente cierto. Había sistemas hambrientos, colonias abandonadas, guerras ignoradas por el Senado, mientras los mundos centrales celebraban banquetes y discursos interminables. Dooku deslizó lentamente los dedos sobre el mapa. Entonces ocurrió. Un pequeño libro cayó desde uno de los estantes más altos de la biblioteca. Luego otro, y otro más. Los sirvientes gritaron. Los guardias corrieron hacia él. Pero Dooku simplemente observó los libros dispersos por el suelo con una calma inquietante. Como si en el fondo, siempre hubiera sabido que aquello sucedería. Fue entonces cuando los Jedi llegaron a Serenno. No aterrizaron con grandes ejércitos, ni ceremonias imponentes. Simplemente aparecieron, silenciosos, serenos, cubiertos por túnicas color arena. Mientras ellos encontraban a Yoda mucho más joven que la masa, aunque sus ojos ya parecían contener la sabiduría de incontables generaciones. El maestro Jedi observó al niño durante largo tiempo. Dooku sostuvo la mirada sin miedo. Aquello sorprendió incluso a los presentes. Muchos niños se intimidaban ante los Jedi, porque el pequeño noble de Serenno ya había aprendido algo importante sobre el poder. Quien realmente comprende su propia mente, rara vez teme a los demás. Fuerte en la fuerza es, murmuró Yoda, finalmente. Las palabras resonaron en el gran salón de piedra. El padre de Dooku cerró los ojos lentamente. Tal vez sintió alivio, tal vez tristeza. Quizás ambas cosas, porque en Serenno la tradición era más antigua que las estrellas. Y perder al heredero de la casa significaba mucho más que entregar un hijo. Significaba romper una cadena de siglos. Aquella noche,
Antes de partir hacia Templo Jedi, Dooku caminó solo por los balcones del castillo. El viento helado agitaba su pequeña capa negra. Desde allí arriba, podía ver las luces dispersas de las ciudades lejanas y los bosques interminables extendiéndose bajo la oscuridad. Sereno era hermoso, pero también distante. Un mundo elegante que observaba el sufrimiento galáctico desde cómodas montañas de mármol. Y aunque Dooku aún era demasiado joven para expresarlo con palabras, algo dentro de él comenzaba a resentir aquella indiferencia. Antes de subir a la nave Jedi, el niño volvió la mirada hacia el palacio una última vez. Las torres parecían fantasmas negros contra el amanecer. Quizá en ese instante comprendió algo que lo perseguiría toda la vida. Nunca dejaría realmente sereno, porque algunos lugares no abandonan a las personas. Viven dentro de ellas, como heridas silenciosas, como ecos, como sombras antiguas esperando el momento correcto para despertar. El viaje hacia Coruscant duró varios días. Durante el trayecto, Dooku permaneció casi siempre en silencio. Los otros iniciados reían, hacían preguntas o se maravillaban. Pero él prefería observar, escuchar, pensar. El hiperespacio tenía el interior con destellos azules interminables. Y mientras las corrientes luminosas se extendían alrededor de la nave, Dooku comenzó a sentir algo extraño. Una presencia. No exactamente una voz. No exactamente un pensamiento. Era más bien una sensación profunda y difícil de explicar. Como si el universo entero respirara lentamente a su alrededor. La fuerza. Aún no comprendía completamente qué era. Pero podía sentirla. En las emociones de los pasajeros. En el zumbido de los motores. En el vacío silencio entre las estrellas. Y cuanto más la percibía, más evidente se volvía una verdad incómoda. La galaxia estaba desequilibrada. Había miedo en demasiados rincones. Dolor, corrupción, abandono. Incluso desde niño, Dooku poseía una sensibilidad inusual para percibir la fractura emocional de quienes lo rodeaban. Y aquello comenzó a inquietarlo profundamente. Cuando finalmente llegaron a Coruscant, el joven heredero de Sereno contempló por primera vez la inmensidad vertical del planeta ciudad. Torres infinitas, tráfico interminable, miles de millones de vidas superpuestas unas sobre otras. El corazón de la República, el centro de la civilización galáctica. Pero también, aunque aún no pudiera nombrarlo, el centro de una decadencia invisible. El templo Jedi se elevaba majestuosamente entre las estructuras metálicas de Coruscant. Allí comenzó verdaderamente la vida de Dooku. Los años pasaron con disciplina rigurosa. Meditación, historia, combate, control emocional. Los Jedi enseñaban desapego, pero Dooku aprendía demasiado rápido. Y cuanto más estudiaba los archivos antiguos, más preguntas surgían en su interior. Pasaba horas enteras dentro de los archivos históricos del templo. Le fascinaban especialmente los textos prohibidos o ignorados por otros aprendices. Civilizaciones destruidas, antiguas guerras Sith, filosofías olvidadas de la fuerza, fallos históricos del Senado. Mientras otros jóvenes soñaban con aventuras heroicas, Dooku estudiaba patrones. Y comenzó a notar algo alarmante. La República repetía constantemente los mismos errores. Prometía paz mientras permitía corrupción. Hablaba de justicia mientras ignoraba sistemas enteros. Celebraba democracia mientras las corporaciones compraban influencia política. El joven aprendiz observaba las sesiones del Senado desde los balcones superiores y sentía una creciente incomodidad. Demasiadas palabras, demasiada arrogancia, demasiada distancia entre los gobernantes y las personas reales que sufrían en los mundos exteriores. Una tarde, durante una lección de filosofía Jedi, Dooku finalmente habló. Si los Jedi sirven a la República, ¿qué ocurre cuando la República deja de servir a la galaxia? La sala quedó en silencio. Algunos maestros intercambiaron miradas incómodas. Porque incluso entonces, siendo apenas un joven estudiante, Dooku formulaba preguntas que muchos preferían evitar. Y aquel fue el comienzo.
no de su caída, sino de su desilusión, porque Dooku no odiaba a la Orden Jedi, al contrario, la amaba profundamente. Precisamente por eso, comenzó a sufrir al verla perder lentamente el rumbo. Las décadas comenzaron a deslizarse silenciosamente sobre la galaxia. En Coruscant, los amaneceres nunca eran verdaderamente oscuros. Incluso, durante la noche más profunda, millones de luces continuaban brillando entre las interminables torres metálicas del planeta Ciudad. El tráfico aéreo rugía como un océano mecánico permanente. Y bajo aquel resplandor artificial, la República seguía proclamándose a sí misma como el mayor símbolo de civilización jamás construido. Pero para Conde Dooku, cuanto más observaba aquel mundo, más percibía las grietas invisibles ocultas bajo el brillo dorado del Senado. Ya no era un niño. Su porte elegante comenzaba a recordar a los antiguos nobles de Serenno. Caminaba por los corredores del Templo Jedi con una serenidad casi inquietante para alguien de su edad. Su voz rara vez se elevaba. Sus emociones parecían cuidadosamente contenidas bajo una máscara de disciplina impecable. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, las preguntas seguían creciendo. Y cada misión fuera del templo alimentaba aún más sus dudas. Porque los archivos Jedi hablaban constantemente de equilibrio, justicia y armonía galáctica. Pero la galaxia real era diferente, mucho más cruel, mucho más desigual. Comenzó a viajar junto a otros Jedi hacia sistemas olvidados del borde exterior. Mundos donde la influencia del Senado apenas existía, excepto para cobrar impuestos o negociar rutas comerciales. En aquellos lugares descubrió una verdad incómoda. Muchos ciudadanos ni siquiera creían que la República realmente los protegiera. Veían a Coruscant como un mundo lejano, habitado por políticos ricos, incapaces de comprender el sufrimiento cotidiano. Y lentamente, Dooku empezó a pensar que tal vez tenían razón. En una ocasión, aterrizaron sobre una colonia minera devastada por hambrunas y enfermedades industriales. Los niños caminaban descalzos entre calles cubiertas de polvo tóxico. Las familias sobrevivían trabajando hasta morir para corporaciones protegidas legalmente por senadores corruptos. Mientras los Jedi ayudaban como podían, Dooku observó algo que jamás olvidaría. Un anciano sostuvo sus manos envejecidas frente a él y preguntó: ¿La República siquiera sabe que existimos? Aquella pregunta persiguió a Dooku durante años, porque no encontró respuesta. Con el paso del tiempo, su talento en la fuerza se volvió imposible de ignorar. Era extraordinario con el sable de luz. Elegante, preciso, metódico. Cada movimiento parecía ejecutado con la refinada perfección de un aristócrata entrenado desde el nacimiento para controlar cada gesto de su cuerpo. Muchos maestros comenzaron a considerarlo uno de los Jedi más prometedores de su generación, pero también uno de los más peligrosamente independientes, porque Dooku no aceptaba ideas únicamente por tradición. Necesitaba comprenderlas, analizarlas, cuestionarlas, y aquello generaba incomodidad dentro del consejo, especialmente cuando comenzó a pasar largas horas estudiando registros históricos restringidos. Las antiguas guerras Sith lo fascinaban, no por ambición de poder, no todavía, sino porque observaba algo perturbador en aquellos relatos. Los Sith surgían repetidamente durante épocas de corrupción y decadencia institucional, como una enfermedad nacida de un cuerpo ya debilitado. Y Dooku comenzó a preguntarse si la Orden Jedi estaba ignorando síntomas peligrosos dentro de la propia República. Una noche permaneció solo dentro de la gigantesca biblioteca del templo. Las lámparas flotantes iluminaban apenas las columnas interminables y los archivos holográficos suspendidos en el aire. Frente a él, flotaban registros históricos sobre antiguas separaciones galácticas, guerras civiles, sistemas abandonando la República, mundos explotados económicamente hasta rebelarse, siempre los mismos patrones: concentración de poder, corrupción política, desigualdad occidental y finalmente, violencia.
Dooku cerró lentamente los ojos. La fuerza fluía suavemente alrededor suyo, como una corriente invisible. Y por primera vez sintió algo nuevo dentro de esa corriente. No oscuridad, todavía no, sino decepción. Una tristeza silenciosa. La dolorosa sensación de contemplar una institución noble perdiendo lentamente el propósito que alguna vez la hizo grande. Fue durante esos años cuando conoció a Qui-Gon Jinn. El joven Padawan poseía algo raro dentro de la Orden Jedi. Escuchaba. Realmente escuchaba. Muchos aprendices admiraban a Dooku por su habilidad con el combate o por su intelecto. Pero Qui-Gon admiraba otra cosa, su honestidad. Porque Dooku no fingía que la galaxia estaba en equilibrio cuando claramente no lo estaba. Las conversaciones entre ambos se extendían durante horas enteras en los jardines elevados del templo. Hablaban sobre la fuerza, sobre el deber, sobre la arrogancia creciente del Senado, y especialmente sobre una pregunta que obsesionaba a Dooku. ¿En qué momento la obediencia deja de ser virtud y comienza a convertirse en cobardía? Qui-Gon escuchaba aquellas reflexiones con atención absoluta. Tal vez porque incluso desde joven intuía que su maestro veía algo que otros Jedi preferían ignorar. Durante una misión diplomática hacia un sistema agrícola devastado por disputas comerciales, Qui-Gon observó por primera vez el verdadero conflicto interno de Dooku. El Senado había enviado a los Jedi para preservar la estabilidad, pero la estabilidad en realidad significaba proteger contratos comerciales favorables para corporaciones influyentes, mientras millones de trabajadores pasaban hambre. Aquella noche, después de largas negociaciones inútiles, Dooku permaneció solo, observando los campos secos desde un balcón. El viento levantaba polvo rojizo bajo un cielo enfermo. Qui-Gon se acercó lentamente. ¿Está preocupado, maestro? Dooku tardó en responder. Cuando era niño, dijo finalmente, creía que los Jedi servían a la galaxia. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte. Ahora comienzo a preguntarme si servimos más al Senado que a la gente. Qui-Gon guardó silencio, porque no sabía cómo responder, y porque en el fondo comenzaba a sentir lo mismo. Con los años, Dooku empezó a volverse una figura cada vez más incómoda dentro del Consejo Jedi. No desobedecía, no rompía las reglas, pero hacía algo quizá más peligroso. Pensaba demasiado, cuestionaba demasiado. Muchos maestros interpretaban aquello como arrogancia, tal vez porque resultaba más sencillo llamarlo arrogante que admitir que algunas de sus críticas eran correctas. Mientras tanto, el Senado continuaba hundiéndose lentamente en burocracia y corrupción. Los debates interminables reemplazaban las acciones reales. Los sistemas periféricos eran ignorados. Las corporaciones adquirían más influencia cada ciclo. Y Dooku observaba todo aquello con creciente frustración. Cada vez meditaba más tiempo en soledad. A veces abandonaba temporalmente Coruscant para regresar a Sereno. Allí, entre las antiguas montañas de su mundo natal, encontraba algo que el templo Jedi ya no parecía ofrecerle. Silencio verdadero. Las noches en Sereno eran distintas. El viento recorría los jardines ancestrales mientras las estrellas brillaban sin la contaminación luminosa de Coruscant. Los lagos reflejaban constelaciones enteras, y las enormes bibliotecas familiares permanecían intactas, congeladas en la memoria de siglos. Dooku caminaba solo entre aquellas salas antiguas, recordando quién había sido antes de convertirse en Jedi. El heredero, el hijo noble, el niño que contemplaba mapas galácticos, preguntándose por qué el sufrimiento parecía tan invisible para quienes gobernaban. Y lentamente comenzó a sentir algo peligroso: nostalgia. No por el lujo, no por el título, sino por la claridad, porque en Sereno el poder no fingía ser otra cosa. Los nobles gobernaban abiertamente, la jerarquía era visible, las responsabilidades eran directas. En cambio,
La República escondía sus desigualdades bajo discursos de democracia y unidad. Aquella contradicción comenzó a consumirlo. Una madrugada, mientras meditaba dentro de una terraza elevada del castillo familiar, Dooku percibió una perturbación extraña en la fuerza. Fue breve, sutil, como una sombra atravesando aguas tranquilas. Abrió lentamente los ojos. El amanecer apenas iluminaba las montañas lejanas. Y aunque no podía explicarlo racionalmente, sintió miedo. No miedo personal, sino la sensación de que algo oscuro estaba creciendo silenciosamente dentro de la galaxia. Algo paciente, algo antiguo. Los Jedi no parecían percibirlo. El Senado continuaba atrapado en discusiones vacías, y el equilibrio comenzaba a resquebrajarse. Dooku respiró profundamente. El viento helado agitó su capa oscura. En aquel instante, comprendió una verdad que alteraría el resto de su vida. La República no estaba muriendo por un enemigo externo. Estaba pudriéndose desde dentro. Continuamos con las grietas en el Kyber. Las lluvias eternas caían sobre Coruscant como un velo gris que jamás terminaba de desaparecer. Desde las alturas del templo Jedi, las luces infinitas del planeta ciudad parecían estrellas atrapadas bajo océanos de metal. Miles de aerodeslizadores cruzaban el cielo en silencio, mientras el Senado continuaba debatiendo leyes, tratados y alianzas que rara vez cambiaban el sufrimiento real de la galaxia. Y en medio de aquel inmenso corazón burocrático, Conde Dooku comenzaba a sentir algo peligroso, creciendo lentamente dentro de sí. Cansancio. No físico, espiritual. El cansancio de contemplar una institución noble, incapaz de reconocer su propia decadencia. Los años habían refinado aún más su figura. Su cabello comenzaba a adquirir ligeros tonos plateados en las sienes, pero su presencia seguía siendo imponente. Caminaba con la elegancia silenciosa de un aristócrata antiguo, y la precisión controlada de un maestro Jedi consumado. Muchos dentro de la orden lo admiraban. Otros le temían, porque Dooku poseía una cualidad incómoda para cualquier sistema de poder. Veía demasiado. Y cuanto más veía, más difícil le resultaba seguir creyendo. Fue en aquellos años cuando la presencia de Qui-Gon Jinn comenzó a transformarse en algo más profundo que una simple relación entre maestro y aprendiz. Qui-Gon no era un Padawan ordinario. Había algo indomable en él, algo que el propio Dooku reconoció desde el principio. Mientras otros estudiantes repetían doctrinas Jedi como oraciones mecánicas, Qui-Gon escuchaba la fuerza de manera distinta, más intuitiva, más viva. Aquello preocupaba al consejo. Pero fascinaba profundamente a Dooku, porque veía reflejada en su aprendiz una versión más joven de sí mismo. La misma necesidad de cuestionar, la misma incomodidad frente a la obediencia ciega. La misma sensación de que el código Jedi estaba siendo interpretado de forma demasiado rígida. Durante largas caminatas por los jardines elevados del templo, ambos hablaban durante horas mientras las fuentes reflejaban las luces doradas de Coruscant. La fuerza no parece tan rígida como el consejo cree, dijo Qui-Gon una noche. Dooku permaneció en silencio unos instantes. El viento movía lentamente las hojas de los árboles traídos desde mundos lejanos. No lo es, respondió finalmente. La fuerza vive, fluye, cambia. Pero las instituciones temen el cambio. Qui-Gon observó a su maestro con atención. ¿Cree que la orden está equivocada? Dooku tardó mucho en responder. Demasiado, porque aquella pregunta llevaba años creciendo dentro de él. Creo, murmuró lentamente, que la orden ha comenzado a confundir estabilidad con sabiduría. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos como una confesión peligrosa. Y quizá, en ese instante, comenzó realmente la fractura. No una caída inmediata hacia la oscuridad, sino una grieta, pequeña al principio, casi invisible, como una fisura diminuta dentro de un cristal Kyber. Las misiones continuaron, pero cada nuevo encargo reforzaba la sensación de que los Jedi estaban siendo utilizados cada vez más como herramientas políticas, custodias diplomáticas,
protección de intereses comerciales, intervenciones cuidadosamente aprobadas por senadores corruptos. La orden hablaba de paz, pero muchas veces servía simplemente para preservar sistemas de poder profundamente injustos. Dooku comenzó a irritarse con facilidad durante las reuniones del Consejo, especialmente cuando observaba cómo algunos maestros evitaban deliberadamente cuestionar las decisiones del Senado. El miedo a desestabilizar la República comenzaba a pesar más que el deber moral de confrontar la corrupción, y él podía sentirlo. La fuerza siempre revelaba tensiones ocultas, mentiras ocultas, temores ocultos. Una tarde, después de regresar de una misión particularmente brutal en el borde exterior, Dooku encontró a Qui-Gon meditando solo dentro de una sala vacía. El joven Padawan abrió lentamente los ojos. Los políticos mintieron sobre ese conflicto, dijo con evidente frustración. Dijeron que era una negociación territorial, pero había esclavitud. Dooku observó el rostro de su aprendiz y sintió algo incómodo, orgullo, pero también tristeza, porque sabía exactamente hacia dónde conducía aquel despertar. La República rara vez muestra toda la verdad, respondió con calma. Entonces, ¿por qué la seguimos sirviendo? La pregunta atravesó el silencio como una cuchilla. Dooku no respondió de inmediato, porque no tenía una respuesta honesta que no destruyera por completo la fe de su aprendiz. Y entonces ocurrió un masacre de Galidran, el momento que terminaría de romper algo esencial dentro de él. El planeta Galidran era frío y montañoso, cubierto por nieblas densas y bosques oscuros. Oficialmente la misión Jedi consistía en resolver un conflicto relacionado con los llamados Mandalorianos verdaderos. El Senado describía la situación como una amenaza violenta que debía ser neutralizada. Pero desde el principio, algo le pareció extraño a Dooku. Demasiado conveniente, demasiado cuidadosamente narrado. Aún así, los Jedi fueron enviados, porque la Orden todavía confiaba en la República. Todavía creía que servía a la justicia. Cuando descendieron sobre Galidran, la nieve cubría los antiguos campos de batalla como una mortaja blanca. Y entonces todo ocurrió demasiado rápido. Disparos, explosiones, caos. Los Jedi fueron conducidos directamente hacia una trampa política cuidadosamente diseñada. Los llamados enemigos no eran los monstruos descritos por el Senado. Muchos eran guerreros honorables manipulados por intereses corruptos que buscaban eliminar rivales incómodos. Pero ya era demasiado tarde. La violencia explotó bajo la nieve. Dooku combatió con una precisión devastadora. Sin embargo, incluso mientras luchaba, podía sentir la verdad. Habían sido utilizados. Los Jedi no estaban protegiendo la paz. Estaban ejecutando la voluntad de políticos corruptos escondidos a años luz del campo de batalla. Y entonces, ocurrió la muerte. Compañeros Jedi cayeron entre la nieve. Guerreros mandalorianos murieron creyendo luchar contra invasores. La fuerza se llenó de dolor, de miedo, de traición. Cuando finalmente terminó la masacre, el silencio resultó peor que el combate. La nieve seguía cayendo lentamente sobre cuerpos inmóviles. Dooku permaneció quieto entre ellos. El viento helado agitaba su capa, y algo dentro de él se quebró, porque comprendió con absoluta claridad una verdad insoportable. La Orden Jedi ya no controlaba su propio propósito. Se había convertido en un brazo obediente de una república podrida. El regreso a Coruscant fue silencioso. Nadie quería hablar de Galidran. El Senado rápidamente ocultó detalles incómodos. Los informes oficiales distorsionaron los hechos. Las muertes fueron justificadas, archivadas, olvidadas. Pero Dooku no podía olvidarlas. Cada vez que meditaba, veía nuevamente la nieve roja. Escuchaba los gritos, sentía la manipulación política envolviendo toda la tragedia. Y comenzó a experimentar algo que jamás había permitido crecer dentro de sí. Ira. No una ira explosiva, sino fría, controlada, profunda. La ira de contemplar instituciones enteras sacrificando vidas para preservar poder. Qui-Gon notó el cambio.
Su maestro se volvió más distante, más silencioso. Pasaba largas horas aislado dentro de los archivos Jedi, estudiando registros antiguos prohibidos. Ya no buscaba solamente comprender la historia. Buscaba respuestas, alternativas, caminos diferentes. Una noche, Qui-Gon lo encontró dentro del gigantesco archivo central del templo. Miles de holocrones brillaban tenuemente entre sombras doradas. Dooku caminaba lentamente entre ellos como un fantasma. Maestro. Dooku no se volvió inmediatamente. Sus dedos recorrían antiguos registros de conflictos olvidados. ¿Alguna vez has pensado, preguntó suavemente, que tal vez la Orden perdió el valor de cambiar? Qui-Gon guardó silencio, porque sentía que aquella conversación era peligrosa, pero también inevitable. Los Jedi buscan estabilidad, respondió finalmente. Dooku sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Y a veces, los imperios más corruptos sobreviven precisamente gracias a quienes priorizan estabilidad sobre justicia. Las palabras quedaron suspendidas entre los antiguos archivos, y Qui-Gon sintió miedo, no de su maestro, sino de que tal vez tuviera razón. Pasaron los meses. La distancia entre Dooku y el Consejo se volvió imposible de ocultar. Las discusiones eran cada vez más tensas. Muchos maestros interpretaban sus críticas como arrogancia peligrosa. Otros comenzaban secretamente a preguntarse si sus advertencias eran ciertas. Pero Dooku ya había cruzado un umbral interior del que no podía regresar. La fe absoluta se había ido. Y sin fe, la obediencia comenzó a parecerle vacía. Finalmente llegó la noche decisiva. El templo Jedi dormía en silencio bajo las luces eternas de Coruscant. Dooku caminó solo por los interminables corredores de piedra. Cada paso resonaba suavemente entre columnas antiguas. Pasó frente a salas de entrenamiento vacías, frente a jardines silenciosos, frente a generaciones enteras de memorias Jedi. Había amado aquel lugar, verdaderamente amado, y precisamente por eso dolía tanto abandonarlo. Entró una última vez en los archivos. Las luces holográficas flotaban alrededor suyo como estrellas atrapadas en penumbra. Allí estaban siglos de conocimiento, siglos de sabiduría, pero también siglos de errores repetidos. Dooku observó lentamente los holocrones y comprendió algo terrible. La Orden Jedi temía demasiado al lado oscuro, como para reconocer la oscuridad creciendo dentro de la propia República. Cerró los ojos. La fuerza fluía alrededor de él, triste, inquieta, desequilibrada. Y en medio de aquel silencio interminable, el antiguo heredero de Sereno tomó su decisión. No podía seguir perteneciendo a una institución incapaz de confrontar la verdad. No importaba cuánto la hubiera amado, no importaba cuánto hubiera sacrificado por ella. El cristal Kyber ya estaba agrietado, y una vez que las grietas aparecen, la luz nunca vuelve a atravesarlo de la misma manera. Continuamos con un revolucionario nacido de las sombras. El abandono del templo Jedi no fue anunciado con ceremonias. No hubo discursos, no hubo escándalos públicos, no hubo despedidas. Conde Dooku simplemente desapareció. Y sin embargo, el eco de aquella decisión recorrió silenciosamente toda la Orden Jedi como un temblor imposible de ignorar. Porque los Jedi podían aceptar la muerte, podían aceptar el fracaso, incluso podían aceptar la corrupción del Senado, pero no sabían cómo enfrentar la pérdida de uno de los suyos por voluntad propia. Muchos jóvenes Padawan comenzaron a susurrar preguntas incómodas. ¿Por qué alguien tan sabio abandonaría la Orden? ¿Qué había visto Dooku que los demás no podían ver? ¿Y si sus críticas eran ciertas? El Consejo evitó hablar demasiado del tema. Como toda institución antigua enfrentando una herida profunda, prefirió convertir el dolor en silencio. Pero lejos de Coruscant, mientras la República continuaba hundiéndose lentamente bajo el peso de su propia decadencia, Dooku iniciaba un viaje que transformaría la galaxia para siempre. Regresó primero a Sereno,
Las antiguas fortalezas negras seguían observando las montañas como centinelas inmóviles, atrapados fuera del tiempo. El viento frío recorría los balcones elevados del palacio ancestral, mientras los sirvientes inclinaban nuevamente la cabeza ante el heredero perdido. Ahora ya no era simplemente Dooku, era el conde de Sereno. El título que alguna vez abandonó había regresado a él como una sombra inevitable. Y aunque nunca había deseado realmente el poder aristocrático, comenzó a comprender que la autoridad podía convertirse en una herramienta. Las noches en Sereno se volvieron largas. Dooku caminaba solo entre bibliotecas antiguas y salones silenciosos iluminados por fuego azul. Observaba mapas galácticos durante horas enteras, estudiando regiones olvidadas por Coruscant, sistemas endeudados, colonias explotadas, sectores abandonados por el Senado, millones de voces cansadas de esperar ayuda que nunca llegaba. Y lentamente, una idea comenzó a tomar forma dentro de él. Quizá la República no podía reformarse. Quizá estaba demasiado podrida, demasiado lenta, demasiado dominada por intereses corporativos. Quizá la galaxia necesitaba algo completamente distinto. Algo más fuerte, más directo, más dispuesto a imponer orden donde la democracia había fracasado. Aquella idea todavía no era Sith, todavía no era oscuridad absoluta. Era algo mucho más peligroso. Idealismo desesperado. Dooku comenzó a viajar, no como Jedi, no como noble, sino como observador. Visitó mundos industriales cubiertos de humo tóxico, donde generaciones enteras trabajaban hasta morir para enriquecer compañías protegidas por el Senado. Visitó colonias agrícolas devastadas por monopolios comerciales. Visitó sistemas periféricos donde los ciudadanos ya ni siquiera recordaban cuándo había sido la última vez que la República verdaderamente ayudó a alguien. Y en todas partes encontró lo mismo: cansancio, rabia, desilusión. Muchos líderes locales comenzaron a escucharlo con atención, porque Dooku hablaba con una honestidad que rara vez existía en la política galáctica. No prometía utopías, no fingía que la República aún funcionaba. Reconocía abiertamente la corrupción, la decadencia, el abandono, y aquello lo convirtió rápidamente en una figura magnética. Algunos lo veían como un aristócrata ilustrado, un reformador peligroso. Muchos comenzaron a verlo como el único hombre poderoso dispuesto a decir la verdad. Dooku hablaba ante gobernadores, comerciantes y ciudadanos comunes con una serenidad hipnótica. La República ya no escucha a sus propios mundos, decía lentamente. Se ha convertido en una máquina burocrática diseñada para proteger privilegios, no personas. Y la gente asentía, porque sabían que era cierto. Sin embargo, mientras crecía su influencia pública, algo más también comenzaba a acercarse a él desde las sombras. Algo antiguo, paciente, observador. La primera vez que sintió aquella presencia fue durante una noche lluviosa en Sereno. Dooku meditaba solo dentro de una cámara circular abierta hacia las montañas. El viento agitaba las llamas azules mientras la tormenta rugía a lo lejos. Entonces la sintió. Una perturbación profunda en la fuerza. No agresiva, no inmediata, sino fría, inmensa, como un océano oscuro escondido bajo aguas tranquilas. Dooku abrió lentamente los ojos y encontró a un visitante esperándolo entre las sombras. Darth Sidious. Todavía oculto bajo máscaras políticas, todavía invisible para los Jedi, todavía moviendo los hilos de la galaxia desde la oscuridad. Pero incluso sin conocer aún toda su identidad, Dooku comprendió inmediatamente algo inquietante. Aquel hombre veía la galaxia exactamente igual que él. La conversación se extendió durante horas. La tormenta golpeaba los vitrales, mientras las palabras avanzaban lentamente entre ambos, como piezas cuidadosamente colocadas en un tablero invisible. Sidious no habló primero sobre poder, ni sobre los Sith, ni sobre destrucción. Habló sobre decadencia, sobre corrupción institucional,
sobre el fracaso inevitable de democracias incapaces de actuar con firmeza. Y Dooku escuchó, porque durante años había pensado aquellas mismas cosas en silencio. La República está muriendo. Y los Jedi morirán con ella, porque son incapaces de aceptar lo que debe hacerse. Dooku permaneció inmóvil. ¿Y qué debe hacerse? La sonrisa de Sidious apenas apareció bajo la penumbra. El orden verdadero requiere voluntad, disciplina, la capacidad de actuar sin miedo a parecer cruel. Aquellas palabras encontraron algo vulnerable dentro de Dooku. Algo agotado, porque llevaba años observando sufrimiento innecesario causado por indecisión política. Millones muriendo mientras el Senado debatía procedimientos. Guerras prolongándose por burocracia. Corrupción disfrazada de legalidad. Y lentamente comenzó a preguntarse una idea aterradora. ¿Era posible salvar la galaxia sin recurrir a la dureza absoluta? Sidious percibió la grieta inmediatamente, porque los Sith siempre comprenden algo sobre las personas idealistas. Son las más fáciles de quebrar. No cuando dejan de amar la justicia, sino cuando comienzan a creer que solo la brutalidad puede imponerla. Los encuentros continuaron. Secretos, silenciosos, lejos de los ojos de la República. Sidious alimentaba cuidadosamente las frustraciones de Dooku, mientras le revelaba fragmentos selectivos de conocimiento prohibido. Hablaba sobre antiguos Sith, que entendían la verdadera naturaleza del poder. Sobre cómo las emociones reprimidas debilitaban a los Jedi. Y Dooku, poco a poco, comenzó a escuchar no como un Jedi, sino como un hombre desesperado por encontrar soluciones reales, porque aún creía que estaba intentando salvar la galaxia. Ese fue el verdadero inicio de su caída, no la ambición, no el odio, sino la convicción peligrosa de que podía controlar la oscuridad sin ser consumido por ella. Mientras tanto, públicamente, el conde Dooku se transformaba en una figura cada vez más admirada. Vestido con elegantes capas oscuras, y hablando con refinada calma aristocrática, recorría sistemas enteros, reuniendo apoyo político. Muchos mundos separatistas comenzaron a verlo como un libertador, un hombre culto, inteligente, valiente, alguien dispuesto a desafiar el poder corrupto Coruscant. Sus discursos eran serenos, casi melancólicos. Nunca gritaba, nunca perdía el control. Precisamente por eso, resultaban tan convincentes. La galaxia merece líderes que actúen, declaraba frente a enormes asambleas. No políticos escondidos tras interminables comités, mientras los ciudadanos sufren abandono y explotación. Y nuevamente, la gente asentía, porque la República llevaba demasiado tiempo fallando. Pero lejos de las multitudes, lejos de los aplausos, la oscuridad crecía. Sidious comenzó a entrenarlo en secreto. Antiguas doctrinas Sith, mediaciones prohibidas, control absoluto sobre el miedo y la ira. Dooku aceptaba aquellas enseñanzas creyendo todavía que las utilizaba para un propósito superior. Cada sesión ocurría en lugares aislados, templos olvidados, cámaras ocultas, ruinas antiguas consumidas por sombras. Y cada vez que se sumergía más profundamente en aquel conocimiento, algo dentro de él cambiaba. Su conexión con la fuerza se volvía más intensa, más poderosa, pero también más fría, más distante. La compasión comenzaba lentamente a transformarse en pragmatismo. Sidious alimentaba cuidadosamente esa transformación. La misericordia sin fuerza es impotencia, susurraba. Y Dooku, agotado de décadas viendo corrupción impune, empezaba a creerlo. Una noche durante una meditación privada en Sereno, Dooku observó su sable de luz reposando frente a él. El cristal Kyber azul aún brillaba suavemente, símbolo de la Orden Jedi, símbolo de todo aquello que alguna vez había amado. Lo sostuvo lentamente entre las manos, y por un instante, solo un instante, recordó al joven que caminaba por los jardines del templo, junto a Qui-Gon Jinn, creyendo todavía que la sabiduría podía, como un recuerdo perteneciente a otra vida. El viento nocturno recorrió los balcones del palacio ancestral.
y en medio de la oscuridad silenciosa de Sereno, el antiguo Jedi comenzó finalmente a comprender algo terrible. Cuanto más intentaba controlar las sombras, más las sombras comenzaban a definirlo a él. Continuamos con el peso de la hoja Makashi. La galaxia ardía. Miles de sistemas se consumían lentamente bajo el fuego interminable de las guerras clon. Flotas enteras desaparecían entre nebulosas incendiadas. Mundos agrícolas eran convertidos en fábricas militares. Planetas que alguna vez habían conocido paz, ahora vivían bajo el sonido constante de explosiones orbitales y alarmas de evacuación. Y en el centro de aquel caos monumental, Conde Dooku permanecía sereno, al menos en apariencia. Vestido con sus elegantes capas oscuras y hablando con refinada calma aristocrática, seguía siendo, para muchos, el rostro civilizado del movimiento separatista. Gobernadores, comerciantes y líderes planetarios aún lo observaban como un hombre de cultura y disciplina en una era dominada por la desesperación. Pero en privado, cada día comenzaba a sentirse más cansado, porque la guerra que había imaginado nunca debía convertirse en esto. Dooku había soñado con una ruptura rápida y decisiva, una presión política lo suficientemente fuerte como para obligar a la República a reconocer su corrupción y reconstruirse. Sin embargo, la realidad era distinta, mucho más sucia, mucho más cruel. Y lo peor era que empezaba a comprender una verdad insoportable. La causa separatista estaba siendo consumida por la misma codicia que originalmente prometía destruir. En medio de aquel conflicto interminable, existía todavía un aspecto de Dooku que parecía permanecer intacto. Su forma de combatir. Su dominio absoluto del Makashi. Muchos Jedi luchaban como tormentas, otros como fuerzas de la naturaleza. Pero Dooku combatía como un poema antiguo, cuidadosamente perfeccionado durante décadas. Cada movimiento era limpio, preciso, controlado. No desperdiciaba energía, no atacaba con furia desordenada. Su sable describía líneas elegantes en el aire, como si la violencia misma pudiera transformarse en arte refinado. Quienes sobrevivían a enfrentarlo hablaban de algo profundamente perturbador. Parecía imposible hacerlo perder el equilibrio. Incluso durante los duelos más brutales, Dooku conservaba la compostura de un noble caminando tranquilamente por los jardines de Sereno. Y en cierto modo, aquella elegancia revelaba mucho más que simple habilidad marcial. Porque el Makashi representaba exactamente la visión que Dooku tenía sobre el orden galáctico. Precisión sobre caos, disciplina sobre descontrol, resolución clara sobre conflictos interminables. Mientras la galaxia se hundía en guerras industriales absurdamente masivas, él seguía creyendo que los verdaderos problemas debían resolverse con exactitud quirúrgica. Una sola acción limpia, una sola decisión firme, una sola voluntad suficientemente fuerte como para cortar la corrupción desde la raíz, como un duelo, como el filo perfecto de una espada aristocrática atravesando décadas de decadencia política. La guerra tenía hambre propia. Las reuniones separatistas comenzaron a disgustarle. Al principio, había encontrado esperanza entre aquellos mundos cansados del abandono republicano. Muchos sistemas realmente deseaban autonomía, dignidad y representación justa. Pero ahora veía algo diferente, creciendo entre las sombras del movimiento. Corporaciones enriquecidas por contratos militares. Banqueros calculando ganancias mientras millones morían. Industriales celebrando nuevas oportunidades de expansión bélica. Hombres y mujeres usando el lenguaje de la libertad mientras acumulaban poder exactamente igual que los senadores corruptos de Coruscant. La hipocresía comenzó a rodearlo otra vez, solo que ahora provenía de su propio lado. Una noche, durante una reunión privada con líderes separatistas, Dooku observó en silencio cómo discutían rutas comerciales y beneficios económicos, mientras reportes de sistemas destruidos seguían llegando constantemente. Ninguno parecía verdaderamente afectado por las pérdidas humanas. Solo hablaban de recursos, ventajas estratégicas, mercados.
Y mientras escuchaba aquellas voces codiciosas, sintió algo frío recorrerle el pecho. La misma sensación que había experimentado décadas atrás dentro del Senado de la República. La misma podredumbre. La misma ambición disfrazada de ideales. Cuando finalmente abandonó la sala, caminó solo por los corredores metálicos de la estación separatista, mientras las estrellas desfilaban lentamente tras los ventanales. Y por primera vez en muchos años, se sintió completamente solo. Porque Dooku había sacrificado demasiado para llegar hasta allí. Había abandonado la Orden Jedi. Había destruido amistades. Había entregado partes enteras de su alma a la oscuridad, creyendo que el resultado final justificaría el costo. Pero ahora, comenzaba a preguntarse algo aterrador. ¿Y si la galaxia simplemente no podía salvarse mediante poder? Aquella duda empezó a perseguirlo silenciosamente. Especialmente después de los enfrentamientos contra los Jedi. Cada vez que cruzaba sables con antiguos compañeros, el pasado regresaba brevemente como una herida. Los veía aún intentando defender la República pese a toda su corrupción. Y aunque los consideraba ingenuos, una parte de él seguía admirando aquella fe. Tal vez porque él ya la había perdido. Sus encuentros con Yoda eran particularmente dolorosos. Entre ambos existía una historia demasiado antigua como para resumirse en simples enemistades. Yoda había sido maestro de generaciones enteras. También había sido una de las pocas figuras dentro de la Orden capaces de comprender parcialmente el conflicto interior de Dooku. Durante sus enfrentamientos, el viejo maestro verde observaba algo profundamente triste detrás de la elegancia impecable del conde. Cansancio. No odio puro. No sed de destrucción, sino agotamiento espiritual. Como si Dooku llevara demasiados años intentando sostener sobre sus hombros una galaxia rota. Una vez, después de un feroz duelo, ambos permanecieron separados unos instantes, entre ruinas humeantes, mientras el viento levantaba cenizas alrededor. «Aún queda luz en ti», dijo Yoda suavemente. Dooku sostuvo su sable encendido, sin responder de inmediato. Luego habló con una voz extrañamente cansada. La luz sin fuerza permitió que la galaxia se pudriera. Yoda bajó lentamente la mirada. Porque incluso entonces, una parte de él entendía por qué Dooku había caído. Mientras tanto, Darth Sidious continuaba manipulando cada aspecto de la guerra desde las sombras. Y lentamente, Dooku comenzó a comprender algo horrible. Nunca había sido un verdadero arquitecto del nuevo orden. Solo era una pieza, un instrumento refinado utilizado para conducir la galaxia hacia el caos necesario para el ascenso del imperio. La revelación no llegó de golpe. Fue acumulándose lentamente. Pequeñas inconsistencias, órdenes contradictorias. Sidious no quería terminar la guerra rápidamente. Necesitaba que continuara. Y Dooku, observando millones de muertes multiplicarse ciclo tras ciclo, empezó finalmente a sentir el peso real de aquello en lo que se había convertido. Ya no era un reformador, ya no era un revolucionario idealista. Continuamos con el último aristócrata de una galaxia en ruinas. La guerra había envejecido a la galaxia. No solamente sus ciudades, no solamente sus ejércitos. Había envejecido las almas. En incontables mundos, los niños ya crecían reconociendo primero el sonido de las sirenas antiaéreas, antes que el canto de la lluvia. Las estrellas, que alguna vez representaron descubrimiento y esperanza, ahora eran observadas con miedo, porque de ellas descendían cruceros de batalla y fuego orbital. Y en medio de aquel universo agotado, Conde Dooku comenzaba lentamente a parecer un hombre perteneciente a otra época. Incluso sus aliados lo percibían. Mientras los nuevos líderes militares separatistas hablaban únicamente de producción, tácticas y exterminio estratégico, Dooku seguía comportándose como un noble antiguo, atrapado dentro de una maquinaria moderna demasiado brutal para su naturaleza. Todavía caminaba con refinada elegancia. Todavía hablaba con cortesía impecable. Todavía prefería la diplomacia antes que la destrucción indiscriminada.
Pero las guerras clon ya no tenían espacio para hombres refinados. La guerra industrial devora lentamente todo lo humano, y comenzaba también a devorarlo a él. Las campañas militares se multiplicaban. Sistemas enteros cambiaban de control constantemente, mientras millones de soldados clon y droides eran destruidos como piezas reemplazables de una fábrica infinita. A veces Dooku observaba informes tácticos durante horas completas en silencio absoluto. Números. Solamente números. Bajas estimadas. Infraestructura destruida. Pérdidas aceptables. Aceptables. Aquella palabra comenzó a perseguirlo, porque recordaba demasiado bien el tiempo en que cada vida aún poseía significado individual para él. Antes de la oscuridad, antes de Sidious, antes de que el pragmatismo reemplazara lentamente la compasión. Una noche, dentro de una estación separatista, suspendida sobre un planeta devastado, Dooku permaneció solo contemplando enormes columnas de datos holográficos flotando frente a él. Millones de muertos, y la guerra seguía expandiéndose. Cerró lentamente los ojos. La fuerza vibraba con sufrimiento. Ya no eran simples perturbaciones aisladas, era un coro interminable de dolor atravesando toda la galaxia. Y comenzó a comprender algo aterrador. Ni la República ni los separatistas sabían ya cómo detener aquello. Porque las guerras largas desarrollan voluntad propia. Los gobiernos se acostumbran a ellas. Las industrias dependen de ellas. Los líderes aprenden a sobrevivir gracias a ellas. Y eventualmente, nadie recuerda exactamente cómo empezó todo. A veces pensaba en Qui-Gon Jinn. Aquello ocurría especialmente durante las noches más silenciosas, porque Qui-Gon representaba todo lo que Dooku alguna vez quiso preservar. Sabiduría viva, conexión genuina con la fuerza, capacidad de escuchar antes de controlar. Y quizás, más doloroso aún, la posibilidad de que existiera otro camino. Uno que él jamás tuvo paciencia suficiente para seguir. Dooku recordaba las conversaciones en los jardines del Templo Jedi, cuando todavía creía que la inteligencia podía corregir las fracturas de la República. Qué distante parecía ahora aquella época, como un sueño perteneciente a otro hombre. Porque el conde Dooku de las guerras clon ya no hablaba sobre esperanza, hablaba sobre inevitabilidad. Mientras tanto, Darth Sidious continuaba moviéndose entre sombras con una paciencia monstruosa. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía para Dooku que su maestro jamás sintió verdadero interés por la justicia galáctica. Sidious no quería equilibrio, no quería orden, ni siquiera quería estabilidad. Quería dominio absoluto. El sufrimiento no era un costo necesario para él, era una herramienta, una fuente de poder. Aquella comprensión comenzó lentamente a llenar a Dooku de un cansancio casi imposible de describir, porque finalmente veía con claridad el error central de toda su caída. Había confundido control con sabiduría. Creyó que una voluntad suficientemente fuerte podía reorganizar la galaxia y eliminar la corrupción mediante disciplina implacable. Pero la oscuridad nunca construye realmente, solo consume, distorsiona, vacía. Y ahora podía sentir ese vacío creciendo dentro de sí mismo. Sus entrenamientos Sith continuaban, aunque algo había cambiado. Antes existía ambición en ellos, deseo de conocimiento. Ahora solo quedaba rutina. Dooku ejecutaba técnicas oscuras con precisión impecable, pero cada vez sentía menos convicción. La ira seguía allí, la decepción seguía allí, pero el fuego ideológico comenzaba a apagarse lentamente. En ocasiones, mientras meditaba dentro de antiguas cámaras Sith, ocultas en mundos olvidados, percibía ecos de quienes habían seguido aquel camino antes que él. Todos convencidos de que controlarían la oscuridad. Todos terminando consumidos por ella. Y por primera vez, Dooku empezó a preguntarse si aún existía salida. Pero ya era demasiado tarde, porque hombres como Sidious no permiten retiradas. El conde de Sereno continuó apareciendo públicamente como símbolo de sofisticación y liderazgo separatista. Los sistemas aún lo admiraban.
Muchos ciudadanos seguían creyendo que él representaba una alternativa más digna que la decadente república. Y tal vez parte de eso aún era cierto, porque Dooku jamás se convirtió completamente en un monstruo indiferente. Eso era precisamente lo trágico. Todavía conservaba fragmentos de conciencia moral. Fragmentos que hacían mucho más dolorosa cada nueva atrocidad. En algunos mundos ordenaba evacuaciones antes de bombardeos. Pequeños actos, pequeños restos, del hombre que alguna vez había sido Jedi. Pero aquellas acciones ya no podían detener la marea. La guerra seguía devorándolo todo. Durante una campaña cerca del borde exterior, Dooku visitó un planeta recientemente destruido por combates prolongados. Las ciudades humeaban bajo cielos cubiertos de ceniza. Niños caminaban entre ruinas buscando agua. Familias enteras sobrevivían escondidas bajo estaciones derrumbadas. Y mientras observaba aquel paisaje silencioso, sintió una punzada inesperada atravesarlo. No ira, no odio, vergüenza, porque había prometido construir un nuevo orden, y en cambio había ayudado a multiplicar el sufrimiento galáctico. El viento arrastró cenizas alrededor de su capa oscura. Dooku cerró los ojos lentamente. La fuerza seguía hablándole, pero ya no como antes. Ahora parecía un océano agotado, lamentando eternamente la violencia de quienes intentaban dominarlo. Aquella noche permaneció despierto dentro de sus aposentos, observando las estrellas. Y recordó Sereno, los jardines silenciosos, las montañas cubiertas por niebla, las bibliotecas antiguas, el niño que observaba mapas galácticos, preguntándose por qué la República ignoraba a tantos mundos. Ese niño aún quería justicia, aún quería corregir el sufrimiento. Pero el hombre en que se había convertido ya no sabía distinguir entre justicia y control. Esa era la verdadera tragedia de Dooku. No cayó porque dejara de preocuparse por la galaxia. Cayó porque comenzó a creer que el dolor podía administrarse sabiamente desde arriba. Como si millones de vidas fueran piezas reorganizables de un tablero político. Muy lejos de allí, la maquinaria final de Sidious avanzaba silenciosamente. Su transformación definitiva. Los Jedi estaban siendo empujados hacia una guerra diseñada específicamente para destruirlos. Y Dooku, aunque empezaba a comprender el horror completo del plan, seguía atrapado dentro de él. Porque ya había entregado demasiado. Demasiadas decisiones, demasiadas muertes, demasiados años. A veces, en sus momentos más honestos, comprendía algo terrible. Había pasado tanto tiempo intentando salvar la galaxia, que terminó ayudando a destruirla. En el silencio profundo de una madrugada orbital, el conde apagó lentamente su sable de luz curvo. El resplandor rojo desapareció, y durante unos segundos solo quedó oscuridad. Oscuridad absoluta. Entonces Dooku observó su propio reflejo tenue sobre el metal del ventanal. Un aristócrata envejecido. Un Jedi perdido. Un revolucionario agotado. Un Sith que ya no creía completamente en la guerra que ayudó a crear. Y mientras contemplaba las estrellas moribundas de la galaxia, finalmente comenzó a sentir algo que no había permitido en décadas. Continuamos con la traición final de la luz y la oscuridad. La guerra se acercaba a su final, pero no era un final de paz. Era el tipo de final que llega cuando una galaxia entera ha sangrado tanto tiempo que ya no recuerda cómo vivir sin miedo. En cada rincón de la República, los ciudadanos agotados comenzaban a aceptar ideas que décadas atrás habrían parecido impensables. Vigilancia masiva, militarización permanente, concentración absoluta de poder. Y detrás de todo aquello, oculto entre sombras cuidadosamente construidas, Darth Sidious observaba cómo su obra se completaba lentamente. La República estaba muriendo exactamente como él había planeado. Los Jedi estaban aislados. La galaxia estaba aterrorizada. Y el deseo colectivo de orden comenzaba a superar al deseo de libertad. Todo avanzaba hacia el nacimiento inevitable del imperio.
Y en el centro de aquella maquinaria monstruosa, Conde Dooku empezaba finalmente a comprender la magnitud total de su error. La nave insignia separatista, la Invisible Hand, flotaba sobre Coruscant como una herida abierta en el cielo. Las alarmas resonaban constantemente por sus corredores metálicos mientras la batalla envolvía el planeta entero. Explosiones orbitales iluminaban los ventanales con destellos rojos y anaranjados. El final había comenzado. Dentro de sus cámaras privadas, Dooku permanecía en silencio. La guerra había consumido todo. República, separatistas, Jedi, millones de inocentes. Y ahora podía ver con claridad absoluta. Sidious nunca quiso reformar la galaxia. Quiso quebrarla. Completamente. Dooku observó lentamente su reflejo en una superficie metálica pulida. El hombre que lo miraba parecía cansado de existir. Su elegante cabello plateado. Las profundas líneas en su rostro. La mirada agotada de alguien que había pasado demasiados años justificando decisiones imposibles. Recordó sereno. Las montañas cubiertas por niebla. Los jardines silenciosos. El niño observando estrellas desde balcones ancestrales mientras soñaba con una galaxia más justa. Qué distante parecía ahora aquel niño. Qué imposible. Decía un rato, cuando sintió la llegada de Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi a la nave, cerró lentamente los ojos. La fuerza vibraba con violencia alrededor suyo. Pero había algo más. Una sensación fría, inevitable, como una puerta cerrándose lentamente detrás de él. Dooku conocía demasiado bien a Sidious para ignorar aquella sensación. Y aún así, todavía quería creer, porque incluso después de todo, una parte de él seguía pensando que había sido necesario, que las atrocidades, las guerras, las traiciones, todo conduciría finalmente hacia algún tipo de orden estable. Tal vez Sidious realmente pretendía conservarlo como aliado después de la victoria. Tal vez aún existía un lugar para él en el nuevo imperio que se aproximaba. El puente principal de la Invisible Hand estaba envuelto con luces de emergencia rojas cuando los Jedi finalmente llegaron. El sonido de los sables de luz llenó el aire. Azul contra rojo. Viejos ecos de una tragedia inevitable. Dooku combatió como siempre había combatido, con perfección. Incluso después de décadas de guerra y agotamiento espiritual, su dominio del Makashi seguía siendo sublime. Cada movimiento era elegante, exacto, hermoso en su precisión mortal. Desarmó rápidamente a Obi-Wan, lo lanzó contra el suelo metálico. Y entonces quedó frente a Anakin, el elegido. El joven que Sidious había observado durante años. Dooku podía sentir el conflicto ardiendo dentro de él. Miedo, rabia, dolor. Exactamente las emociones que los Sith sabían explotar mejor que nadie. Durante unos instantes, mientras los sables chocaban violentamente, Dooku comprendió algo terrible. Sidious ya no lo necesitaba. Anakin era más joven, más poderoso, más fácil de moldear. El verdadero heredero del futuro Sith nunca había sido él, solo había sido un puente, una herramienta refinada utilizada para conducir al muchacho hacia la oscuridad. Y aquella comprensión llegó justo cuando la batalla comenzaba a cambiar. Anakin atacaba ahora con una intensidad brutal, mucho más agresiva que antes, mucho más cercana al lado oscuro. Dooku bloqueó una serie de golpes veloces, mientras el puente entero temblaba por explosiones lejanas. Y entonces lo sintió claramente. Sidious observándolo todo, en silencio, esperando, como un depredador contemplando el instante exacto para cerrar la trampa. El combate se aceleró. El joven Jedi finalmente atravesó las defensas perfectas del conde. Un movimiento brutal, rápido, definitivo. Y de pronto, el sable rojo de Dooku cayó apagado sobre el suelo metálico. Luego el segundo. Sus manos cercenadas golpearon el piso. El dolor atravesó su cuerpo como fuego blanco. Pero peor que el dolor físico fue lo que vio después. Anakin sostenía ambos sables frente a su cuello.
Dooku cayó de rodillas, respirando con dificultad. Y entonces levantó lentamente la mirada hacia Sidious, esperando. Porque seguramente aquello era parte del plan. Captura, negociación, manipulación política. Sidious lo necesitaba vivo. Después de todo lo que habían construido juntos, después de tantos años, ¿verdad? Pero entonces vio la expresión en el rostro de su maestro. Fría, vacía y completamente desprovista de lealtad. «Mátalo», dijo Sidious suavemente. Las palabras atravesaron el aire con una calma monstruosa. Y en ese instante finalmente todo quedó claro. Toda su vida reciente se reorganizó dentro de su mente como piezas encajando brutalmente. Nunca había sido un socio. Nunca había sido un heredero. Nunca había sido verdaderamente importante para Sidious más allá de su utilidad temporal. Había sacrificado la Orden Jedi. Había traicionado sus ideales. Había ayudado a destruir la República. Y al final, seguía siendo desechable. Como todos los demás. Los Sith no construyen lealtad. Por un instante eterno, Dooku observó a Anakin Skywalker. El muchacho dudaba. Todavía quedaba luz en él. Todavía existía conflicto. Y quizás eso fue lo último verdaderamente trágico que comprendió el Conde de Sereno. El ciclo estaba repitiéndose. Otro hombre idealista y poderoso estaba siendo lentamente empujado hacia la oscuridad mediante miedo, manipulación y promesas de control. Exactamente igual que él. Dooku quiso hablar. Tal vez advertirle. Tal vez reír amargamente ante la crueldad perfecta del destino. Pero no hubo tiempo. El miedo apareció por primera vez en muchos años dentro de sus ojos. No miedo a la muerte, sino miedo a la inutilidad absoluta de todo lo que había hecho. Entonces el sable descendió. Y el último aristócrata de Sereno desapareció en silencio. Durante unos segundos, solo quedó el ruido distante de la batalla. El cuerpo decapitado del conde cayó pesadamente sobre el frío suelo metálico de la Invisible Hand. Y así terminó la vida de uno de los hombres más complejos y trágicos de la galaxia. No con gloria. No con redención. Sino como tantos otros dentro de la historia Sith. Traicionado por la misma oscuridad que creyó poder controlar. Pero incluso muerto, el legado de Dooku continuó expandiéndose. Porque sus advertencias sobre la corrupción de la República eran reales. Sus críticas hacia el Senado eran ciertas. Su percepción sobre la decadencia institucional nunca estuvo completamente equivocada. Ese fue precisamente el horror de su historia. Dooku no cayó porque todo lo que creyera fuera falso. Cayó porque permitió que verdades legítimas justificaran métodos monstruosos. Salvar la galaxia mediante control absoluto. Quiso imponer orden mediante miedo. Quiso corregir corrupción utilizando la brutalidad de los Sith. Y al hacerlo, ayudó a construir exactamente aquello que más temía: el Imperio. Una galaxia gobernada por vigilancia, terror y obediencia ciega. El sueño oscuro definitivo de Sidious. Mucho tiempo después, algunos Jedi sobrevivientes aún recordarían a Dooku con tristeza silenciosa. No solamente como enemigo, sino como advertencia. Porque pocos hombres comenzaron con intenciones tan complejas y humanas. Pocos cayeron tan lentamente. Y pocos reflejaron de forma tan perfecta la tragedia de una era entera. El niño noble, que observaba las estrellas desde Sereno, quería justicia. El Jedi quería verdad. El revolucionario quería orden. Y el Sith terminó creando pesadillas. En algún rincón silencioso de la fuerza, quizá todavía permanezca el eco de aquel hombre, caminando lentamente por los jardines de Sereno, bajo cielos cubiertos de niebla. No como monstruo, no como héroe, sino como algo mucho más triste. Un hombre brillante que vio correctamente las grietas de la galaxia, pero eligió el camino equivocado para intentar repararlas. Continuamos con El eco de Sereno. Con el paso de los años, la galaxia comenzó lentamente a olvidar el verdadero rostro de Conde Dooku.
para la propaganda imperial, fue reducido a un traidor separatista. Para muchos sobrevivientes de las guerras clon, simplemente fue otro señor de la guerra, responsable de millones de muertes. Y para los pocos Jedi que escaparon de la caída de la Orden, su nombre se convirtió en una advertencia pronunciada en voz baja. Pero las historias raramente sobreviven intactas al paso del tiempo. La verdad suele fragmentarse, y quizás ningún hombre quedó más atrapado entre la verdad y la tragedia que el antiguo conde de Sereno. El imperio surgió exactamente como Darth Sidious había planeado. Los antiguos salones del Senado, que alguna vez resonaron con interminables debates sobre democracia y representación, comenzaron a llenarse de miedo cuidadosamente organizado. Los sistemas aceptaron vigilancia militar a cambio de estabilidad. Las voces críticas desaparecieron lentamente. Y la galaxia, agotada tras décadas de corrupción y guerra, permitió que el autoritarismo se vistiera de salvación. Era el tipo de orden que Dooku había temido, y al mismo tiempo ayudado a crear. Esa fue la ironía final de su vida. Pasó décadas denunciando la decadencia de la República porque genuinamente percibía sus fallas. Vio el abandono de los sistemas exteriores, vio cómo la corrupción corporativa infectaba el Senado, y tuvo razón. Pero la desesperación deformó su sabiduría. Porque llegó un momento en que dejó de creer que las personas podían cambiar mediante paciencia, compasión o verdad. Y cuando un hombre pierde la fe en la capacidad moral de los demás, comienza a justificar el control. Ahí empezó realmente la caída de Dooku. No en el momento en que tomó un título Sith, no cuando abandonó la Orden Jedi, sino cuando decidió que la libertad era demasiado imperfecta para salvar la galaxia. Muy lejos de Coruscant, las montañas de Serenio continuaron existiendo en silencio. Las antiguas fortalezas negras seguían observando los valles cubiertos por niebla, igual que hacía siglos. Los vientos nocturnos seguían recorriendo jardines abandonados. Y las estrellas aún brillaban sobre los balcones donde un niño noble alguna vez contempló el universo, soñando con corregir sus injusticias. El palacio ancestral quedó vacío durante mucho tiempo. Los enormes corredores de mármol ya no escuchaban pasos elegantes ni conversaciones políticas. Algunas noches, los sirvientes más ancianos afirmaban sentir algo extraño recorriendo aquellas salas silenciosas, como si los recuerdos mismos se resistieran a desaparecer, como si Sereno aún esperara el regreso de su último conde. Y quizá, de cierta forma, una parte de él jamás abandonó realmente ese lugar. Porque el verdadero Dooku no nació en las guerras, ni en la oscuridad Sith. Nació allí, en la soledad de un niño observando las contradicciones de la galaxia, en las preguntas incómodas que nadie quería responder, en la tristeza silenciosa de descubrir que incluso las instituciones más nobles pueden corromperse lentamente con el tiempo. Esa fue la raíz de todo, el dolor de un hombre incapaz de aceptar la distancia entre los ideales y la realidad. Muchos años después, algunos estudiosos Jedi, sobrevivientes, reflexionarían sobre él con una mezcla extraña de cautela y melancolía. Porque comprender a Dooku resultaba peligroso. Era fácil condenarlo como villano. Mucho más difícil era aceptar que muchas de sus críticas eran correctas. Y ahí residía la lección más inquietante de su historia. La oscuridad rara vez comienza con monstruos. A veces comienza con personas inteligentes que observan sufrimiento real y concluyen que la compasión es demasiado débil para solucionarlo. A veces comienza con hombres cansados de esperar cambios. A veces comienza con idealistas. En los últimos años del Imperio, mientras nuevas rebeliones comenzaban a surgir entre las estrellas, algunos viejos sobrevivientes aún recordaban vagamente la voz refinada del conde, hablando sobre corrupción, decadencia y abandono. Y aunque pocos lo admitirían abiertamente, había cierta tristeza en esos recuerdos. Porque la galaxia nunca supo qué habría ocurrido si hubiera permanecido junto a Qui-Gon Jinn. Si hubiera luchado por reformar la Orden, en lugar de destruirla. Si hubiera aceptado que el cambio verdadero rara vez nace del control absoluto.
Pero las tragedias no funcionan así. Las tragedias existen precisamente porque las personas toman decisiones irreversibles, creyendo que todavía podrán regresar después. Y Dooku cruzó demasiados umbrales, demasiadas veces, hasta que finalmente ya no quedó camino de vuelta. Sin embargo, incluso al final, la fuerza nunca lo convirtió completamente en un ser vacío. Esa fue quizás su condena más profunda. Porque hombres como Darth Sidious abrazaban la oscuridad sin remordimiento. Dooku no. En sus últimos años, aún existían momentos de duda, momentos de cansancio, momentos donde el viejo Jedi parecía observar horrorizado aquello en lo que se había convertido. Y tal vez por eso, su muerte resulta tan silenciosamente devastadora. Porque cuando cayó en la Invisible Hand, no murió un monstruo convencido de su propia maldad. Murió un hombre que finalmente comprendió, demasiado tarde, el precio real de intentar imponer orden mediante miedo. Ahora la galaxia sigue adelante. Los imperios nacen, los imperios caen, los Jedi resurgen, las guerras regresan bajo nuevos nombres. Pero algunas historias permanecen, porque contienen advertencias que nunca dejan de ser relevantes. Y la historia del Conde Dooku es una de ellas. La historia de un hombre brillante que detectó correctamente las fracturas del mundo, pero permitió que su decepción destruyera su capacidad de creer en la compasión. La historia de un aristócrata elegante que quiso salvar la galaxia de la corrupción y terminó ayudando a construir una tiranía mucho peor. La historia de un Jedi que perdió la fe lentamente, hasta confundir control con sabiduría. Y así, mientras las estrellas continúan ardiendo silenciosamente sobre los cielos eternos de Serenno, el eco del último conde todavía parece susurrar entre los vientos antiguos del palacio abandonado. No como héroe, no como villano, sino como una advertencia triste y profundamente humana, que incluso las personas más sabias pueden perderse, cuando comienzan a creer que el miedo es un camino más efectivo que la esperanza. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos.